Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Boris, buenas noches. Bueno, am, seré breve en la introducción, por favor. Mil disculpas si he cortado, si he cortado a alguien, en serio, mil disculpas. Bueno, es una unidad larga la que nos toca esta noche, por favor, así que eso vamos a hacer. Es una unidad larga, así que ya vamos a arrancar, por favor. Reitero mil disculpas por cortar. Vamos a arrancar con los que estamos. Ya después los demás pueden acoplarse al camino, pero siempre, bueno, indicar algunas cosas. La primera de ellas, esta es una unidad muy larga, sí, es una unidad número 8, bastante larga porque es fuentes del derecho. Por favor, no quiero que digan, fuentes del derecho, ley, costumbre, doctrina, jurisprudencia y se acabó. Es mucho más profunda de eso, ¿no? Porque así lo es. Dos, las preguntas ya saben, por favor, al final. Sí, lo que pareciera acelerado, pero lo que sucede es que es una unidad larguita, perdón, mil disculpas. Tres, bueno, ya nos encontramos nosotros en lo que es miércoles 27 de septiembre. Ya pasaron los feriados de Cochabamba el 14, Santa Cruz y Pando el 24. Así que bueno, eso hay que continuar avanzando y estamos a puertas de lo que es el mes de octubre. Sí, ya este sábado termina lo que es septiembre, ya el domingo es 1 de octubre y ahí arrancamos el susodicho mes de octubre, que es un mes muy tenso, muy complicado en lo anímico, en lo político, en lo social de Bolivia. Esa es siempre la marca boliviana que se tiene, así que bueno, vamos a avanzar, por favor, y vamos a aplicar la metodología de las preguntas al final, que eso es algo que nos ha funcionado. Y mil disculpas si empecé acelerado, pero es una unidad bastante larga, ¿no? Tampoco, bueno, no es que no vamos a avanzarla, así lo vamos a hacer. Así que, bueno, así nomás hay que hacerlo. Igual manera, ya estoy ubicado en otro lugar junto a Router para evitar lo de la anterior clase, los cortes y todo eso, veremos, ¿no? Aunque igual yo en lo que es el Internet boliviano no confío absolutamente nada, pero bueno, cosas del destino y cosas que así suceden. Así que dicho eso, por favor, y mil disculpas si he cortado a alguien, no es mala intención, pero ya avancemos, ¿no? Avancemos porque, claro, obviamente hay ese detalle de que, como les digo, es una unidad larga. Y es una unidad que, por supuesto, tenemos y debemos de avanzarla. Así que, bueno, dicho eso, haciendo recordatorio de que lo que hay que hacer es absolutamente ah, ver ese detallecito de si estamos o no estamos conectados, si estamos, perfecto. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es compartir pantalla, por favor. Sí, estamos compartiendo pantalla. Lo que vamos a hacer es, pantalla completa. Ujú, perfecto, y con eso ya arrancamos, por favor, en esta jornada que, bueno, un día más de avance. ¿Y quién lo diría que ya estamos en la unidad número 8? En la octava unidad, la octava jornada. De igual manera, hay que recordar que ya hemos subido a nuestro grupo todas los links, obviamente hasta antes de esta jornada, por supuesto. Claro, ya hemos subido, ya están ahí presentes los links para que cada uno de ustedes pueda acceder a todas las conversaciones, a las clases grabadas. Ahora, salvo algunos de ustedes que han estado presentes en la primera clase, sabemos que la primera clase la intentamos realizar mediante la aplicación de Google Teams, pero no se pudo, no se grabó, así que hemos tenido que usar una anterior grabación de anterior grupo por si acaso, pero eso no significa que nos haya avanzado y nada de eso, ¿no? Siempre es bueno establecer esas aclaraciones
previas y sobre todo pertinentes. ¿Sí? Dicho eso, avancemos porque es una unidad poquito larguita. Así que listo. Unidad 8. Fuentes del derecho. Sí. Si piensan que solamente es costumbre, ley, jurisprudencia, doctrina, no. Es mucho más profundo que esto, esta unidad. Es mucho más profundo que lo que vamos a ver. Es que también no vamos a ser simplistas. Y reitero nuevamente, perdón si los he cortado, pero bueno, hay que hacer un poquito, vamos a hacer esta noche, ¿no? Un poquito aceleraditos, por si acaso. Vamos a ser acelerados por el tema de, por supuesto, ya sabemos, ya les he explicado, la unidad larga y la noche es joven, pero avanzaremos, por supuesto. La noche es joven, pero hay que avanzar. Así que bueno, primero, manifestaciones o fuentes del derecho. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. La palabra fuente quiere decir origen. Y esto es importante para saber de dónde viene el derecho y por qué cada cosa que el derecho regula es absolutamente importante en todo sentido. No obstante que la palabra fuente quiere decir origen, no hay un consenso doctrinario en lo que toca el significado y alcance de la expresión fuente del derecho. No hay todavía, sea nominal o gramaticalmente, pero pese a eso, nosotros ya sabemos que fuente es origen de algo. Fuente es el lugar donde emana algo, donde surge algo. Eso ya es algo que nosotros ya lo tenemos claramente establecido y nos parece muy bien que ya lo tengamos. Entonces, dicho todo eso, fuente es un núcleo, es el núcleo generador de algo, que da lugar a algo, hace surgir algo, el manantial que la produce, es decir, la fuente donde brota algo. Y en nuestro caso, por supuesto, fuente del derecho es aquello de donde surge el derecho. Y para el caso, ¿dónde se origina el derecho? ¿Cómo se origina el derecho? ¿Cómo se manifiesta? No, ya sabemos que y las preguntas que siempre hacen al final de la unidad, por favor, preguntas al final, ya saben, o comentarios también, se origina en la propia actividad humana. ¿Cómo se origina? Claro, al principio era como costumbre, pero también hay un toque religioso que ya veíamos anteriormente. Pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente, sobre que también se da un toque absolutamente de escritura y nacimiento del derecho positivo. Obviamente, por ejemplo, hablábamos de la ley de las tablas de Moisés, por ejemplo, o el código Hammurabi en la antigua Mesopotamia, es decir, ya hay lugares donde el derecho escrito ya se origina. Y el cómo se manifiesta, bueno, ya hemos visto anteriormente que hay muchas normas que regulan a la sociedad, pero obviamente la que en este momento estamos viendo es las jurídicas, especialmente lo que son las fuentes del derecho. La doctrina a la cabeza de Filippo Grispigni ha logrado discriminar en el buen sentido, por supuesto, o diferenciar, si ustedes quieren verlo de esa manera, entre lo que son fuentes de producción y fuentes de cognición. ¿Qué es lo primero? Fuentes de producción. Se entiende por fuentes de producción a los diversos medios de creación de las normas jurídicas. O como dice Alfonso Reyes Echandía, refiere al sujeto de quien las normas emanan. Es decir, no se olviden entonces que las primeras fuentes son las de producción. ¿De dónde emana? No nos olvidemos que la norma jurídica es un término bastante amplio. Así es, la norma jurídica es un término bastante amplio en todo sentido. Y dentro de ese término de la amplitud, claro, hay diversos tipos de normas. Por supuesto, habrá una norma constitucional que va a emanar de la voluntad del constituyente, ya me estoy adelantando. Una ley que va a emanar de la voluntad del legislador, que es el que la produce, o habrán otras normas que emanarán del órgano ejecutivo, algún decreto supremo o decreto reglamentario, es decir, hablamos de esas fuentes de producción. ¿De dónde emana?
¿De quién nacen? Y cuando hablamos de fuentes de cognición, ya, hay que entender que son los medios de conocimiento, es decir, las formas en que se manifiestan en un determinado ordenamiento jurídico. ¿Cómo se manifiesta esa ley? ¿Será voluntad general? ¿Será voluntad popular? Claro, esos son aspectos que nosotros vamos a verlo acá, en esta unidad que obviamente es un poquito larga, pero ya estoy avisando respectivamente eso. Ya estoy avisando que es un poquito larga esta unidad respectiva. Entonces ahí tenemos eso, fuentes de producción y cognición, cognición de conocimiento. Así es, ¿cómo conoces una norma? ¿Cómo la conoces? Obviamente nosotros en derecho sabemos que toda norma es válida desde el momento en que se la publica, desde el momento en que es publicada en la Gaceta. Así exista alguna persona que diga, yo no sabía que esto era ley, bueno, qué pena, igual se aplica. Pero eso es una definición breve a lo que nos corresponde. Entonces, ahora, ojo con esto. Primero, fuentes de producción. ¿Cómo se producen? ¿De quién emanan esas normas? Entonces, en base a eso, lo primero que hay que hacer es explicar estas fuentes de producción en base a cómo se subdividen. Y la primera división, obviamente, o mejor dicho, subdivisión, perdón, es las fuentes materiales. Las fuentes materiales, como aquí lo podemos ver nosotros en la pantalla que estamos compartiendo, designan los poderes sociales que imponen las normas jurídicas, es decir, la sociedad se ha dado un orden, efectivamente hay un orden en la sociedad, no hay ningún secreto al respecto, pero ¿qué poderes van a realizar e imponer una norma jurídica? Claro, eso vamos a verlo en este momento, por supuesto. Ahora, también los ámbitos culturales de los que éstas proceden, como ideología en sus diversas manifestaciones o los conocimientos científicos. Uno tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Uno tiene que tomar en cuenta que la ley, por supuesto, es la expresión de la voluntad popular. Así es, la ley es la expresión de la voluntad popular, que cada ciudad, sociedad compuesta por ciudadanos tienen una voluntad, tienen una ideología, tienen una manifestación respectiva, tienen un conocimiento que hace que una ley esté o no en vigencia, sea o no tratada en dicho sentido, por supuesto. Entonces, eso es algo que por supuesto hay que explicar cuando vemos que las fuentes de producción se subdividen en fuentes materiales. Pero claro, hay que decir que no es la única subdivisión de las fuentes de producción. Que recapitulemos fuentes de producción, ¿ya? Los medios de creación de las normas, el sujeto de quién emanan estas normas. Luego tenemos, después de las fuentes materiales, las fuentes formales, es decir, las diversas objetivaciones de qué? De los procedimientos, es decir, los diversos objetivos de los procedimientos reconocidos. ¿Para qué? Para crear una nueva ley o hasta la costumbre inclusive, aunque la costumbre ya hemos visto, por supuesto, en una anterior unidad, eso hay que decirlo. Así que, ese es un punto. ¿Cómo nace una ley? Ya, tiene que haber una fuente material, es decir, el por qué. Perfecto, pero ¿para qué? También lo dice una fuente material. Pero ahora uno tiene que ponerse a pensar cómo es el procedimiento respectivo. Pues el procedimiento ya está previamente establecido. Vamos a ver acá lo que es el procedimiento legislativo o procedimiento parlamentario. Por supuesto que sí, que es bastante importante para los que van a realizar tesis o inclusive para los de examen de grado, para todos, porque el procedimiento parlamentario te lo van a preguntar, sea cual sea la modalidad que estés eligiendo para titularte por si acaso. Entonces,
¿Cuál es el procedimiento para que una ley esté vigente? O la costumbre que hemos visto eso, por supuesto, ya previamente y las clases previamente ya están grabadas y han sido subidas por si acaso. Así que eso es algo importante que hay que decirlo, donde el pasado fin de semana hemos subido la clase para que todos puedan acceder y escucharlas, verlas una y otra vez, al igual que los respectivos materiales. Así que de eso no tengamos ninguna pena en todo ese sentido. Muy bien. Ahora, también hay que decir que las fuentes formales, estas de acá, que designan las objetivaciones, es decir, los objetivos del por qué son válidas en el seno de cada ordenamiento jurídico, cuál es el procedimiento, tiene dos aspectos importantes. Las fuentes formales pueden ser directas, así es, pueden ser directas o indirectas también. Eso es algo que hay que señalarlo, directas o indirectas. Entonces, nos damos cuenta que son directas cuando por sí mismo producen derecho. Así es, cuando por sí mismas producen derecho. Pero también pueden ser indirectas cuando producen derecho solo en la medida en la que contribuyen a esclarecer o determinar el contenido de las anteriores. Eso es algo también bastante importante que hay que decirlo. Las fuentes formales pueden ser directas si por sí mismo producen derecho, y mientras las indirectas, cuando producen derecho solo en la medida en que contribuyen a esclarecer o determinar cuál es el contenido de las anteriores. Entonces, eso es algo bastante importante. Por ejemplo, no nos olvidemos que hay una constitución. Por sí sola hace derecho, pero esa constitución va a necesitar sí o sí normas jurídicas que vengan a interpretar qué significa o qué quiso decir ese articulado. Claro, y los límites, sobre todo, claro, muchas cosas que vamos a estar viendo no solamente en esta unidad, a lo largo de todas las clases que hasta fin de este año nos corresponde avanzar, por supuesto. Pero un ejemplo es la Constitución. La Constitución es derecho y ley en sí misma, pero hay otras leyes que van a interpretar o esclarecer el contenido de la Constitución. Aspectos que ustedes ya tienen que estar viendo en derecho constitucional. Igual aquí vamos a repasar un poquito, por supuesto, no hay que tener duda ni pena al respecto. Ahora, entonces, fuentes del derecho, ¿qué es? El conjunto de actos o procedimientos mediante los cuales son producidas en un proceso histórico las normas jurídicas. Así es, las normas jurídicas que integran un determinado ordenamiento jurídico. Es decir, esas normas que son de fuentes formales, pero también el conjunto y factores y circunstancias históricas que fundamentan y motivan el contenido tópico de esas normas, fuentes materiales o reales. Entonces, no nos olvidemos eso. Fuentes del derecho es el conjunto de actos o procedimientos. Conjunto de actos o procedimientos mediante los cuales son producidas en un proceso histórico las normas jurídicas. Así es, integrantes de un determinado ordenamiento, llámese fuentes formales, pero también el conjunto de factores y circunstancias que motivan el por qué hay que tener ese contenido. Claro, fácil es decir, la ley es fuente del derecho, sí, es una fuente formal, pero una fuente material o real es por qué se ha producido una ley así. ¿Qué hizo que exista una ley en este preciso momento histórico de la vida de un Estado? Claro, algo ha tenido que suceder de manera material o real para que exista una ley formal que regule ese aspecto que estaba absolutamente establecido en la normativa jurídica, por supuesto. Eso es algo también que hay que decirlo. Una fuente material o real es obviamente el por qué
Y una fuente formal, bueno, y aquí hay un procedimiento y todo que lo estamos viendo en esta jornada, así que estamos bien ahí. Ahora, muy bien. Fuentes reales o materiales del derecho. Así es. El tema 2 de esta unidad número 8. Fuentes reales o materiales del derecho. Así que empecemos, por favor. Primero, fuentes formales o materiales son las constituidas por los factores o elementos que determinan el contenido de la norma jurídica, es decir, ¿por qué? ¿Por qué una ley X, Y o Z existe en un determinado estado? ¿Por qué? Yo les comento algo, por supuesto, así a manera de comentario. Les voy a comentar algo. Les voy a comentar algo, por ejemplo. Cuando estamos hablando, por si acaso, de estas fuentes reales o materiales del derecho, es decir, es el contenido, el por qué. El por qué. Las fuentes reales o materiales, muy diferentes, obviamente, a las formales, pero estamos en la real o material. No se olviden nunca el término real, el por qué, la realidad. Entonces, si me preguntan fuentes reales, de la realidad, el por qué, la realidad nos quiso esto. Por ejemplo, todos sabemos que el Código Penal es de la década de los 70, del primer gobierno del general Hugo Banzer Suárez, el gobierno dictatorial. Sí, eso ya es algo que todos lo sabemos. Pero obviamente en esa época no había los delitos tecnológicos, los delitos virtuales, los delitos de esa naturaleza, no existían. No había miras de que existan. No existían. Entonces, ¿qué sucede? Simple. Conforme fue avanzando la realidad boliviana, nos damos cuenta y nos enteramos de que el mundo estaba yendo a una dirección y el derecho, ustedes no se olviden, tiene esa particularidad que tiene y debe adecuarse a los tiempos modernos. Y esa adecuación a los tiempos modernos hace que, por supuesto, el derecho haya reconocido alguna tipificación penal de estos delitos virtuales, cibernéticos o electrónicos que lo van a ver a mayor detenimiento a lo que es derecho penal. No están todos, obvio que no están todos, para nada por si acaso. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta otro ejemplo. La anterior constitución no establecía a profundidad el catálogo de los derechos indígenas. Tenemos una unidad de pluralismo jurídico, por si acaso. Sí, sí, sí. Entonces, no estaba establecido ese catálogo de los derechos indígenas. Ahora, por supuesto, con la actual constitución del año 2009 está establecido ese catálogo de derechos indígenas. Igual, la figura de los derechos humanos, tercera generación y otras tantas, que también está en la constitución política del Estado. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el derecho, sí o sí, tiene una fuente real o material, es decir, el por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el por qué? El por qué estamos así, en esa idea, en esta circunstancia. Que vamos a terminar legislándola, regulándola. Claro, así va a ser. Entonces, eso es algo que es importante decirlo dentro de este marco absolutamente importante de lo que es nuestro avance respectivo. Así que lo que hacemos es un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, explicado eso, por favor, y si hubiese duda, consultan al final, por favor, les pido al final, así avanzamos directo hasta el final, no hay ningún problema. Fuentes reales o materiales son las que constituyen los factores o elementos que determinan ese, pero ese
contenido jurídico de las normas jurídicas. Entonces, ¿cuáles serían las fuentes materiales? Las necesidades reales de la sociedad. ¿Hay necesidades económicas? Por supuesto que sí, toda sociedad las tiene. Políticas también, morales, claro que sí, etcétera, otras tantas, sociales, etcétera. Pero también hay las exigencias de justicia que la gente tiene. Siempre hay quejas y protestas, hemos visto, ¿no? Que queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, por ejemplo. Pero también hablamos de que la sociedad requiere orden. Claro, el derecho está, como le decíamos en nuestra primera clase, orden, seguridad y otras. De manera que el legislador, que el que crea la ley, el juez que tiene a solucionar estos problemas, van a darse los respectivos modos establecidos y permitidos por la ley para producir normativamente en base a este tipo de fuentes que estamos viendo acá, esas fuentes reales o materiales del derecho. Es decir, el por qué hemos creado. No se olviden, genéricamente se dice al que aprobó la Constitución, el constituyente. El legislador, a los legisladores que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya sede es, obviamente, la ciudad de La Paz. Entonces, a ellos se les da esa tarea. Ellos tienen ese rol respectivo. Obviamente hay un legislador que va a crear una ley. El juez que la va a aplicar, por supuesto, pero el por qué. ¿Cuál es la necesidad? La misma sociedad nos va a poner esas fuentes reales o materiales del derecho en base a esa sociedad, lo que esa sociedad quiere, lo que esa sociedad busca, lo que esa sociedad necesita en determinado momento, por supuesto. Ahora, ya saben, por favor, cualquier duda, al final no hay ningún problema. Siempre nos quedamos al final para las preguntas un buen tiempo, un buen lapso de tiempo. Los factores naturales, económicos, sociales, políticos, históricos, racionales, religiosos, valorativos o valores, y especialmente humanos, sí, porque hablamos y hemos explicado que el derecho es una situación humana en todo sentido y la creación es humana, proporcionan las bases, contenidos y la orientación de las normas jurídicas. Así de sencillo. Los factores, lo que ocurre en un país va a dar el contenido de la norma jurídica. Nosotros hasta estas alturas tenemos una idea, vamos a verlo más adelante en esta noche, tenemos una idea de cómo nace, de quién nace la ley. Claro, ya la tenemos, pero el contenido, eso lo va a poner la propia sociedad. Así es. Valores sociales, políticos, históricos, racionales, religiosos, valorativos, es decir, en pocas palabras, o en una sola, mejor dicho, factores absolutamente humanos. Y ellos configuran esa atmósfera en la que van a gestarse esa ley que hace falta, que va a desenvolverse para regular esa sociedad, porque ya sabemos que el derecho regula, y obviamente que desenvuelven y tienen una aplicación. Claro que sí, que esa ley se va a aplicar. Vamos a gestar la ley, sí. ¿Se va a desenvolver en la sociedad? Sí. ¿Va a aplicarse? Sí. Y ya sabemos que la ley es de aplicación obligatoria en todo sentido. Claro, algunas leyes de los diversos estados tendrán un contenido más o menos similar, pero por supuesto para eso está la legislación comparada o el derecho comparado, que obviamente es comparar una institución con otras de otros estados, pero eso obviamente como definición ya lo saben lo que es el derecho comparado. Comparar tu derecho con el otro. Listo, para ver aspectos que coinciden, aspectos que no coinciden, etcétera. Pero obviamente los que vayan a hacer tesis van a tener que tomar en cuenta a más profundidad lo que es el derecho comparado. Ahora, ya hemos visto acá las fuentes reales o materiales del derecho. Ahora nos corresponde ver las fuentes formales del derecho, las que dan forma a ese derecho, las que van a darle una situación de vida, no solamente por una situación de protesta o necesidad ciudadana, sino que tiene que haber una formalidad, un procedimiento previamente establecido para que la ley que hoy día tenemos a mano sea ley. Así de simple y directo. Entonces, vayamos por favor. Primero,
Las fuentes formales tienen un doble punto, una doble definición o dos puntos de vista. El término que ustedes quieran usar, todos esos términos que ustedes quieran usar son absolutamente válidos. Primero, como actos y órganos de creación de esas normas. Así es. Hay actos y órganos que crearán esa norma. Ojo, no nos olvidemos que una palabra genérica para determinar una ley, un decreto, etcétera, es norma jurídica. Y ya claro, por supuesto, hay diversidad de normas jurídicas, por supuesto, que ese es otro punto importante que hay que decirlo. Pero también puede darse el caso de que existan modos o formas de esa creación. Va a haber un modo. No solamente es decir, hay un órgano que crea la norma, claro, no solamente basta con dar esa respuesta simplista de decir, sí, hay un órgano que la crea la ley legislativo, que del decreto supremo nace del órgano ejecutivo. Eso sería muy simplista, hay que decirlo, demasiado simplista, no. ¿Cuál es el modo o forma en que vamos a crear dicha norma jurídica? Por supuesto, eso es algo absolutamente importante que nosotros estamos viendo acá también. Ahora, se les atribuye el papel de fuentes del derecho en base a las fuentes formales, la formalidad de quién pone en vigencia esa ley, obviamente a los poderes sociales, más conocido como poderes públicos, que el mismo ordenamiento jurídico va a reconocer, que ese mismo ordenamiento jurídico va a reconocer, así de sencillo, que va a reconocer. No nos olvidemos, obviamente, que hay una constitución política del Estado y obviamente hay todo un catálogo normativo que está ahí y donde cada órgano tiene una respectiva tarea. Así es, tiene una respectiva tarea que realizar. Y dentro de eso, obviamente, hay un órgano del Estado que es el único facultado a producir una norma jurídica que llamamos ley. Y ya sabemos que es el órgano legislativo. Así de sencillo. Ese órgano legislativo que sucede en la ciudad de La Paz. Es algo que también ya sabemos muy bien. Entonces, obviamente se le atribuye el papel de esa fuente del derecho a ese poder social que nos dice a nosotros, bueno, es el órgano legislativo el que es capaz de producir norma jurídica. Pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Desde otro punto de vista, también llamamos fuentes formales a los modos o formas de manifestar externamente el derecho positivo. Es decir, no nos olvidemos que también hay otros modos o formas que van a, obviamente, establecer externamente ese derecho positivo a través de otras fuentes que esta noche vamos a analizarlas, vamos a verlas. Yo sé que tienen una idea y está perfecto, pero igual tenemos y debemos continuar en este avance de esta jornada, que va a ser obviamente un poco pesado por la característica de lo que es esta jornada, pero ahí estamos avanzando. Así que de eso no nos quejemos, no digamos absolutamente nada. Entonces, en todo eso, además de lo que es la ley como tal, hay otras fuentes o modos que se manifiesta el derecho positivo, que es el derecho que por supuesto nosotros lo usamos mucho más en un país como Bolivia, que es un país del sistema de derecho romano. Obviamente hablamos de la ley, que es fuente del derecho. Costumbre, obviamente es fuente del derecho. Jurisprudencia, claro que sí, vamos a definirla luego. La doctrina, e incluso, por supuesto, también lo que es, lo que son, perdón, los principios generales del derecho, los principios generales del derecho. Así que estamos con eso en un buen sentido. Ahora, aquí, por ejemplo, nosotros podemos apreciar
algunos de los 10 principios generales del derecho. Claro, este es un ABC, por supuesto. Primero, que el derecho nace del hecho, así es. Primero tiene que haber un hecho para que el derecho nazca. ¿Y esto dónde se reúne? ¿En qué momento hecho y derecho se van a reunir? Bueno, se van a reunir en la situación siguiente, en el que nosotros tenemos que tomar en cuenta que el juez, el juzgador va a aplicar algo. Hay una frase que dice, muy conocida de antaño por si acaso entre los abogados, que litigamos por supuesto. El juez conoce el derecho. Así es, al juez no se la vamos a charlar. Obviamente, él conoce el derecho a la perfección, mucho mejor que nosotros, por supuesto que sí. Ah, sí, estoy hablando doctrinalmente, por supuesto, ¿no? Así estoy hablando doctrinalmente. Eso es algo que también hay que decirlo y aclararlo, ¿no? Entonces, obviamente el juez conoce el derecho, pero las partes son las que los conocen, los hechos. Y ahí en el juez, el juzgado, él va a juzgar y él es el que va a determinar, por supuesto, la aplicación de un derecho en base a los hechos, por supuesto, y lo que cada una de las partes haya solicitado. Pero hay que tomar en cuenta lo que estamos señalando acá esta jornada. El derecho nace del hecho. Dos, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y eso es algo muy importante dentro de lo que es civil. Concretamente, por supuesto, civil 2. Tres, lo que no está prohibido, obviamente está permitido y eso es algo base en nuestro ordenamiento jurídico, no solamente boliviano, sino también del derecho positivo, obviamente. Entonces eso es algo también importante. Cuatro, el género se deroga por la especie. Esto ha dado lugar a algo bastante importante también, por supuesto, que frente a la ley general, la específica se aplica siempre. Eso lo vamos a ver aquí también, pero más adelante, por supuesto. Así que de eso no tengamos ninguna pena. Quien puede lo más, puede lo menos. Quien puede lo más, puede lo menos. Por supuesto, quien puede lo más, puede lo menos. El primero en tiempo es primero en derecho. Esto mucho se aplica bastante en lo que es el derecho civil boliviano, especialmente la figura de el primero que lo ha registrado, el primero que tuvo la posesión, el primero que lo formalizó. Nadie está obligado a hacer lo imposible. Hay cosas que, por supuesto, uno se da cuenta, cosas en materia civil, me imagino, están viendo, cierto, lícito y materialmente posible, claro, cierto, lícito y materialmente posible, por supuesto. Donde hay ambigüedad, no vas a interpretar lo que está ambiguo, por supuesto, eso es algo que no lo vas a hacer. Donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Si la ley no lo regula, bueno, ¿para qué vamos a continuar hablando algo que la ley no lo está regulando, por supuesto? Y el último principio general del derecho, por supuesto, ojo, no estamos definiendo todavía lo que son los principios generales del derecho, eso es algo importante que uno tiene que tomar en cuenta, es lo siguiente: quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño. Si tú has hecho algo voluntariamente, si tú has hecho algo absolutamente de manera voluntaria, sabiendo lo que te metías, sabiendo lo que tú querías, sabiendo que era eso, bueno, no hace falta más decir o nada más que hacer ante un pleno consentimiento de la situación que tú has absolutamente establecido de esa manera. Y no hay que olvidarse que la ignorancia del derecho no exime a nadie de su cumplimiento. La ignorancia del derecho no exime a nadie de su cumplimiento. Este tema de los principios lo mencionamos acá,
Luego de la clase, las diapositivas, no se preocupen, vamos a hacer lo que siempre hacemos, subirlas a nuestro grupo de WhatsApp, pero también, por supuesto, la grabación va a estar presente, así que de eso no tengan ninguna duda. Entonces, ahí tenemos eso. Este sentido de fuentes formales, la formalidad, no se olviden, es el más usual y en cierto modo incluye a lo anterior, a todo lo anterior que estamos viendo. ¿Cuál? ¿Las fuentes reales? Sí, claro, dado que la forma en que se manifiesta un precepto varía según el órgano que lo formula. Así es, varía según el órgano que lo formula, obviamente, porque hay un órgano respectivo que va a formular cierto tipo de normas. Entonces, en base a lo que estoy diciendo acá, Julien Bonnecasse, en base a su libro Introducción al Estudio del Derecho, nos dice esto que es bastante importante para explicarlo esta noche. Primero, nos dice, son las formas obligadas y predeterminadas que inevitablemente deben tomar los preceptos de conducta exterior. Claro, la ley tiene que tomar en cuenta lo que está a su alrededor para imponerse socialmente con el aspecto coercitivo del derecho. Es decir, hay una sociedad, sí, de la que somos parte. Hay órganos que van a establecer una norma jurídica, sí. ¿En base a qué? En base a esa necesidad que se tiene. Pero también en base a esa necesidad hay que imponerlas a la propia sociedad, porque nosotros no nos debemos olvidar, lo que no está prohibido está permitido. No hay delito ni pena sin ley previa que lo establezca, eso lo vamos a ver luego por si acaso. Eso vamos a verlo luego por si acaso. Entonces también eso es algo que hay que decirlo. Y obviamente hay un aspecto coercitivo del derecho, que eso es también algo que ya habíamos previamente explicado, ese aspecto de coerción del derecho. Si no, no tendría chiste. Ya hemos visto normas morales, normas de trato social, ya hemos visto eso. Entonces, aquí esta definición es bastante importante al respecto. Ahora, ¿cuáles son las principales fuentes formales del derecho? Aquí las tenemos. Costumbre, la ley o procedimiento legislativo, al medio están las fuentes formales, obviamente lo que es la jurisprudencia, principios generales del derecho y lo que es la doctrina. Entonces, esas son las fuentes formales del derecho que por supuesto nosotros vamos a analizar una por una. Eso es algo que vamos a analizar una, por supuesto. Eso es algo que también hay que explicarlo. Una por una tenemos y vamos a llevar adelante el respectivo análisis y explicación en esta noche. Así que ahí tenemos ese aspecto absolutamente importante. Así que bueno, ahí estamos, y ahí estamos así, continuando con nuestro avance. Por favor, ya saben, las preguntas o comentarios al final. Les pido eso, por favor, les pido eso, pido eso, por favor. Entonces, ahí estamos. Primero vamos con la ley, que ya tenemos una idea de lo que es la ley, pero aquí también tenemos que explicarla, por supuesto. Obviamente la etimología de lo que es la ley es latín. Así es. La ley viene del latín lex, es decir, ley. Oh, wow, la ley viene del latín que significa ley, sí, por supuesto. Pero ley, ¿qué significa? Viene de la palabra latina ligare, es decir, la ley liga a dos o más personas para generar derechos y obligaciones. Es algo que es de aspecto obligatorio para una sociedad. Esa sociedad en la que nosotros nos encontramos, esa sociedad en la que estamos viviendo, por supuesto, esa sociedad en la que ya habíamos explicado precedentemente, nos encontramos acá de manera respectiva, claro, y obviamente tiene reglas de conducta dirigidas por humanos, para humanos, hacia humanos. Así que ese también es un aspecto importantísimo que tenemos que ver acá. Entonces, dicho ese modo, liga la ley a dos o más personas. ¿Nos crea derechos? Sí, pero también nos va a crear obligaciones. El francés Marcel Ferdinand Planiol, ¿qué nos dice al respecto?
dice que hay que entender la ley, pero desde dos puntos de vista. Desde dos puntos de vista hay que definir a lo que es la ley. El primero, la ley es una norma social obligatoria, pero eso corresponde al primer punto de vista, que es el amplio o general. Así es, hay un punto de vista que es amplio o general. Y dentro de ese punto de vista amplio o general, ya nosotros sabemos que la ley es una norma social obligatoria. ¿Para quién? Para todos. Caso contrario, nosotros no tendríamos ningún sentido de estar aquí en esta materia y no estuviéramos estudiando esta carrera. Bueno, ya yo la estudié hace años, ustedes ya por supuesto la están estudiando y obviamente en la última etapa para realizar lo que es ese respectivo examen de grado o tesis, es decir, una situación para graduarse. Pero ya sabemos entonces que desde un punto de vista amplio o general, la ley es una norma social obligatoria. Así de simple. ¿Por qué? Porque abarca todas las normas jurídicas vigentes, la ley como tal, decretos, reglamentos, etcétera. Nosotros usamos, de hecho, la palabra norma jurídica o ley como sinónimo de una amplitud respectiva. Hablábamos anteriores clases cuando veíamos el tema de la costumbre inclusive, que mucha gente piensa y cree, y ese es el objetivo de la costumbre, que la costumbre es obligatoria y que está establecida en una ley. Y uno dice, pero está perfecto que la gente crea eso. Porque, claro, obviamente para muchos es una ley y está bien que así lo sea y está bien que así lo piense. Pero también nosotros sabemos que hay decretos, resoluciones, etcétera. Y eso, por supuesto, también uno tiene que entender muy bien de que esto es algo desde el punto de vista amplio o general, por supuesto, desde un punto de vista amplio o general. Así que ahí tenemos ese aspecto importante que estamos explicando acá. Pero desde un punto de vista estricto y específico, ya, desde un punto de vista estricto y específico, la ley es la norma social obligatoria que aprobó una autoridad pública competente de carácter general y que se sanciona por la fuerza. Es decir, de manera amplia hay un conjunto de normas. Hay normas que ni siquiera nosotros aplicaríamos porque no incurrimos en ella, pero sabemos de manera específica que esa ley que estás pensando violar, contradecir, es obligatoria y que habrá una autoridad competente que usará la fuerza para sancionarte, para castigarte. Así de sencillo y así de simple. Entonces, eso es un aspecto que también tenemos que especificar de manera específica, por supuesto. Así que bueno, ese es un punto importante en todo esto que estamos hablando en esta jornada. 3. Características de la ley. La ley tiene las siguientes características. La ley tiene las siguientes características. Primero, es una norma social. ¿Es una norma social la ley? Claro que sí. Regula la conducta de nosotros en las relaciones de dos o más personas en una sociedad. Y eso es algo que ya hablábamos anteriormente. Pero obviamente esa norma jurídica de carácter social, por supuesto, rige nuestra participación, nuestra vida, nuestra conducta en sociedad. Somos nosotros la que establecemos qué normas jurídicas va a haber en una sociedad. ¿Para qué? Para que nos regule, porque nosotros vivimos en una sociedad. Y como tal, por supuesto, en esa sociedad, nosotros tenemos que adecuarnos a esas reglas para tener una vida pacífica en sociedad, para que ese orden social no sea roto. Y eso es algo que, por supuesto, si es roto, obviamente tiene que venir
por supuesto, la autoridad competente a dar una sanción obligatoria y coercitiva. Entonces, eso es algo también importante que hay que decirlo de esta manera. Entonces, muy bien, con ese aspecto absolutamente importante de que es la primera característica de una norma jurídica o de la ley es una norma social. La segunda es una norma de carácter general. La ley es para todos. Todo el universo del hecho que regula es la ley. La ley regula a todos acá en Bolivia, habitantes y estantes. Lo mismo con cada país, porque caso contrario sería absurdo y ridículo que la ley solamente sea para algunos, unos cuantos sí, otros cuantos no. Y con eso realmente, ¿qué sucede con nosotros como la misma sociedad? Pero claro que sí, obviamente. Entonces eso es algo que también estamos explicando acá, que la ley primero veíamos que es social. Y segundo, por supuesto, que estamos viendo, hay una situación de generalidad. Tercero, la ley es una norma jurídica aprobada por una autoridad pública competente. No tendría sentido hablar de ley si es que no está aprobada por una autoridad pública. La ley es aprobada con un procedimiento parlamentario o un procedimiento legislativo que en minutos más vamos a pasar a explicar, por favor. Eso es obviamente lo que es la ley, aprobada por autoridad pública competente. Hay un procedimiento parlamentario, hay un procedimiento legislativo en todo esto. Así es, sí o sí lo hay. Hay un procedimiento previamente establecido y que nos dice cómo es que va a funcionar esto, cómo es que va a entrar en vigencia de manera formal una ley. Ya, hay una situación real, ¿ves? Fuente real. Hay una situación real. Y esa situación real es que se necesita una X ley para que regule X cosa. Perfecto, estamos bien. Pero dentro de eso, ¿cuál es el procedimiento formal? Claro, hay un procedimiento formal. En este caso, el procedimiento parlamentario, por supuesto, que nos va a decir a nosotros absolutamente, bueno, este detalle importante que estamos viendo absolutamente acá. Y lo veremos a profundidad enseguida. D. La ley es una norma jurídica obligatoria. Ya nosotros sabemos que el derecho nos trae consigo muchas figuras, muchas situaciones. Y en esas situaciones, por supuesto, en esas situaciones hay que tomar en cuenta que sí o sí, hay una obligatoriedad al respecto. Y esa obligatoriedad es que hay que cumplir con la voluntad del contenido de esa ley, sin la voluntad tuya, porque no te van a consultar, o contra tu voluntad. Tengas conocimiento o no, o tengas esa voluntad de cumplir la ley o no, se cumple esa ley de carácter obligatoria en todo sentido de la palabra. Caso contrario, no tendría ningún sentido que no exista la obligatoriedad para cumplir con una norma jurídica. Aquí no te van a preguntar si quieres que se apruebe o no. Aquí no, claro, aquí no estamos hablando de eso. Se aprueba porque se aprueba y pare de contar con tu voluntad o contra tu voluntad o sin tu voluntad. Así de sencillo. Y aquí aplicamos lo que aquí aplicamos y pare de contar, por supuesto. Así que ahí está ese detalle absolutamente importantísimo en este aspecto, característica número 4. La siguiente, ya es algo que nosotros también ya sabemos y conocemos, que obviamente la ley es una norma de conducta, sí, regula la conducta, pero que se impone por la fuerza.
No es esto una norma de trato social que ya vimos anteriormente. Esto no es una situación, una norma moral, por supuesto. Tampoco estamos viendo y hablando de eso. Aquí hablamos de que es una característica coercible. Hay un nivel de coercibilidad. El Estado castiga su incumplimiento, bueno, por lo menos doctrinalmente hablando o en teoría o lo que te enseñamos en la universidad. Por lo menos en ese sentido, claro, hay que tomar en cuenta eso, por lo menos eso. Así que, bueno, por lo menos en ese punto sí, claro. Pero tendría que ser una norma de conducta que se impone por la fuerza a todos sin ningún tipo de excepción. Así es, a todos sin ningún tipo de excepción. Así tendría que ser por lo menos esto que estamos viendo. Así que bueno, ya sabemos que es una norma de conducta que es impuesta por la fuerza. Y sí, correcto. Entonces, la ley es una norma jurídica que aprueba la ley. El órgano legislativo, aquí tenemos en pantalla legislativo, obviamente con lo que se llama el antiguo edificio, ¿no? En plena Plaza Murillo. Pero quitando la infraestructura que no viene al caso mencionarla, la aprueba la ley, ¿quién? El órgano legislativo, el que legisla con sede en la ciudad de La Paz. ¿Con qué finalidad? Declarar derechos, modificar esos derechos, extinguir esos derechos y obligaciones. Declara o crea, modifica y extingue también. Entonces, con ese objetivo, por supuesto, tenemos que la ley es creada por el órgano legislativo. Así que ahí estamos viendo y obviamente nosotros estamos en la ciudad de La Paz, sede de gobierno, donde hay ahí esa situación de ser sede de este órgano legislativo, que con la ley, ¿qué va a hacer? Crear derechos o declararlos. A lo mejor los va a modificar o simplemente los va a extinguir. Derechos y obviamente obligaciones, que es lo que puede llegar a realizarse. Entonces ya hemos visto lo que es la ley y su característica. Ahora hay que ver costumbre, claro, sí. Poquito de costumbre, derecho consuetudinario, claro, pero como fuente del derecho. Eso quiero aclarar, por favor, que lo que vamos a ver a continuación es, por supuesto, la costumbre, pero como fuente del derecho. Así es, como una fuente de lo que es el derecho, al menos nuestro caso, nuestro derecho, el derecho positivo, el derecho que los romanos nos han traído, ese derecho escrito. Y ahí tenemos la costumbre. Ya habíamos anteriormente visto lo que era la costumbre, por si acaso, ese derecho consuetudinario y todo eso, pero la costumbre, repasando un poco, pero estamos avanzando acá en pos de lo que es la costumbre como fuente del derecho, un conjunto de actos repetidos y reiterados por un grupo social, un grupo de personas, un grupo de la sociedad. ¿Bajo qué? Bajo la convicción de que su observancia, de que su aplicación constituye el cumplimiento de una verdadera ley. Así estamos. La gente está convencidísima de que esa costumbre es fuente del derecho. Claro, primero, bueno, perdón, nosotros los abogados sabemos y estamos convencidos de que la costumbre es fuente del derecho, pero la gente en la sociedad está convencida de que esa costumbre está en la ley. Quizás no sabe cuál ley, no tiene por qué saberla, porque sabemos nosotros los abogados que es costumbre, pero obviamente tiene sus requisitos respectivos esta práctica social que se ha venido realizando de generación en generación para que se tenga en esa sociedad o grupo social el convencimiento de que es obligatorio. Por ejemplo, algunos días fue aniversario de Santa Cruz. Sí, y allá hay un lema interesante, que es un lema de la costumbre. Es
ley del cruceño, la hospitalidad. Claro, ellos están convencidos de que es ley del cruceño la hospitalidad y ellos están convencidísimos de que así tiene que ser. Bueno, no es una ley que te obligue en el sentido de la ley formal, que nosotros ya estamos viendo, estamos analizando y todo eso. Pero obviamente ya nosotros tenemos esa idea respectiva de lo que es la costumbre. Ahora, esa práctica social tiene que tener dos elementos para hablar de costumbre como un derecho consuetudinario. Así es, para hablar de un derecho consuetudinario. ¿Cuáles son esas dos? Son las siguientes. Tiene que tener primero un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Obviamente aquí vemos una frasecita de la costumbre a veces nos hace vivir en una jaula, aún sabiendo que la puerta está abierta. Bueno, ese es un detalle bonito para las personas de la costumbre. Primero, para que esta costumbre sea fuente del derecho, porque sí lo es por si acaso, hemos visto hace rato la ley, ahora estamos viendo lo que es la costumbre, tiene que tener primero un elemento objetivo. Es decir, está conformada por la repetición continua de actos por un grupo social. Ese es el elemento objetivo, claro y directo. De generación en cada generación, hay un acto que está siendo repetido por el grupo social, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos y etcétera. Y dos, ese acto tiene que tener la convicción, ese es el elemento subjetivo de cada persona, la convicción de que esta práctica es ley. Subjetivamente yo sé que esto es ley, pero ¿y por qué es ley? Porque yo sé que es ley, así me lo ha dicho mi padre, a su padre lo ha dicho su abuelo, y su padre, y su padre, y el padre de su padre, y así sucesivamente. Tener esa convicción, tener esa convicción de que sí o sí hay ese elemento subjetivo de que estamos hablando de que esto es ley, para entenderlo de esa manera, de que esto es absolutamente ley. Así que bueno. Ahora, reconocimiento constitucional. La costumbre es fuente del derecho. Es fuente del derecho. Pero al mismo tiempo, en la Constitución boliviana tiene que tener un reconocimiento como tal. Y ojo, un reconocimiento de manera expresa, por supuesto, como una fuente formal del derecho. Claro, no tendría chiste decir que la costumbre no es costumbre o no es fuente del derecho sin que previamente no estuviera reconocida. Es decir, al contrario, si es fuente del derecho, si tiene un reconocimiento legal, un reconocimiento de la sociedad y lo más importante, tiene un reconocimiento en la constitución política del Estado. Y ahí tenemos lo siguiente, que de la constitución política del Estado, la actual constitución vigente desde el año 2009, hay lo siguiente. Tenemos el artículo 30, parágrafo segundo, que dice que en el marco de la unidad del Estado, de acuerdo con esta constitución, las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos gozan de los siguientes derechos. El numeral 2, es decir, artículo 30, parágrafo 2, numeral 2. Los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos tienen derecho a su identidad cultural, a sus creencias religiosas, a sus espiritualidades, a sus prácticas y costumbres y a su propia cosmovisión. Esto ya nos trae consigo un aspecto de suma importancia. Y eso de suma importancia es, obviamente, ese reconocimiento constitucional.
Ay, deme un segundo, me sale el wifi lento, deme un segundo, por favor, un segundito. Deme un segundo. Ok, continuamos. Y sí, a ver, me dice el internet que mi conexión es inestable. Acércate a tu enrutador o acércate a él, estoy cerca del router, pero ya, bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces, dicho eso, nosotros nos encontramos con que este reconocimiento de la costumbre. Luego tenemos el artículo 374 de la Constitución Política del Estado también, donde dice que el Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales, de las organizaciones indígena originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua, por ejemplo. Entonces ahí nos encontramos con ese aspecto en cuestión. El Estado reconocerá, respetará y protegerá usos y costumbres de las comunidades, autoridades locales y organizaciones indígenas originarias campesinas sobre el derecho, manejo y gestión sustentable del agua. Así que eso es importante. Y por si no me habían entendido hace rato por el bajón del Internet, el artículo 30, lo repito otra vez por favor, parágrafo 2, que en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos gozan de estos derechos. Dos, a la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidad, práctica y costumbre y a su propia cosmovisión. La palabra costumbre. Y acá en el 374 también la palabra costumbre. Artículo 375, por si acaso. Miren ustedes, el Estado regulará y lo que es el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades. Ahí nosotros nos encontramos con el famoso tema del agua. Este tema bastante importante que estamos viendo y sobre todo viviendo, mucho más en una situación donde se anuncia que en algunos días, bueno, este mes de octubre, que ya arranca ya no más, puede haber hasta un racionamiento del agua precisamente por, bueno, que sabemos que está siendo un año bastante seco, un año donde no está habiendo ningún tipo de lluvia, aunque la otra vez llovió y todo eso, y las lluvias que están dándose, sí, se están dando lluvias aisladas por si acaso. Es una situación, bueno, sí, que no está llenando las represas y lamentablemente así es. Así llueva o no llueva, bueno, ya qué vamos a hacer por si acaso. ¿Qué vamos a hacer? Que llueve una parte, no llueve, toda la ciudad no llueve, en represas, en fin, detalles del agua, pero que la Constitución ya habla de lo que es, de lo que es, de lo que es el aspecto de la costumbre que a nosotros es lo que más nos interesa en todo ese sentido de la palabra. La palabra costumbre que ya hemos visto, existe un reconocimiento constitucional al respecto. Hay ese reconocimiento constitucional al respecto. Así que ahí nos encontramos con ese aspecto importante, por supuesto. Jurisprudencia. Bueno, ya hemos visto ley. Perfecto. Ya hemos visto costumbre. Correctísimo. Ahora ya nos toca ver lo que es la jurisprudencia, señoras y señores. Ya nos toca ver a este momento de la noche
ya nos toca ver lo que es la jurisprudencia, que repito, tenemos una idea de lo que es, pero estamos avanzando y tenemos y debemos de continuar con nuestro avance, así que de eso no tengamos ninguna situación respectiva. Muy bien. Ok, la jurisprudencia. Primero, la palabra jurisprudencia tiene dos acepciones o dos significados. Sí, tiene dos. Primero, la ciencia del derecho se le llama jurisprudencia, o sea, el conocimiento ordenado, ese conocimiento metódico y sistemático de la ciencia jurídica. Sí, en serio, a eso se le llama jurisprudencia. A eso se le llama jurisprudencia, a lo que es. En un segundo, sí, el internet, yo sé. El internet, en un segundo, por favor, ya. A lo que es, obviamente, la ciencia del derecho. Aunque no lo crean, se llama jurisprudencia. Preguntas al final, por favor, eso les pido. Eso les pido. Las preguntitas, vayamos al final. Eso les voy a pedir, por favor. Y bueno, sí, el internet estamos haciendo todo y eso que estamos al lado del router, pero bueno, ya, no importa. Y eso que estoy con la cámara, les comento, si estoy con mi cámara apagada para evitar que eso me consuma también internet, pero bueno, ya. Esto es Bolivia y es algo que no se va a poder cambiar, lo siento. La jurisprudencia entonces tiene dos acepciones o significados. El primero, decía hace rato, la ciencia del derecho. Es decir, en serio, se llama jurisprudencia la ciencia del derecho cuando tú a ese conocimiento ordenado, metódico y sistematizado. Cuando tú conoces el derecho de manera muy metódica, muy organizada inclusive, se te dice inclusive manejas jurisprudencia, pero no en un sentido como la conocemos en el punto número 2 que estamos viendo en pantalla. Entonces, el primer significado del derecho es ese conocimiento ordenado, metódico y sistemático que tú tienes de lo que es el derecho. Ahora, el segundo significado o la segunda acepción, que es obviamente la que todos nosotros ya conocemos de lo que es la jurisprudencia. Claro, el segundo significado. Ese segundo significado ya nosotros lo sabemos. Ese conjunto de fallos repetidos, reiterados y uniformes de los altos tribunales de justicia que un país tiene. Así es. Fallos repetidos, reiterados y es, ojo, lo más importante, uniformes de los altos tribunales de justicia que tiene un país. Pero en nuestro caso, que es Bolivia, obviamente hay que tomar en cuenta de que hay un Tribunal Supremo de Justicia que da jurisprudencia, pero también hay un Tribunal Constitucional Plurinacional que también nos da jurisprudencia. Ambos obviamente tienen su sede en la ciudad de Sucre. Es la sede de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional. Entonces, la palabra jurisprudencia primero tiene que es ese conocimiento que cada uno de ustedes tiene de manera ordenada, metódica, sistemática del derecho mismo o de la ciencia jurídica, pero también ese conjunto de fallos que son repetidos, reiterados, uniformes de ese Tribunal Supremo de Justicia, caso boliviano, y también el caso boliviano de ese Tribunal Constitucional Plurinacional. Dentro de este punto 2, por si acaso, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho, pero en el sistema jurídico del common law, la jurisprudencia en este segundo punto de los fallos judiciales es una de las fuentes formales junto a la costumbre. Claro, obviamente nosotros tenemos también que hay un common law, la ley común, la ley consuetudinaria que usan algunos países, llámese Reino Unido de Inglaterra, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, para ser más exacto y preciso en el nombre, o los propios Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene obviamente su Corte Suprema de Justicia.
pero por supuesto que es una de las fuentes también principales y dentro de lo que interesa a nosotros, la jurisprudencia es una de las fuentes formales del derecho en el caso que estamos viendo esta noche. Luego, ¿qué tenemos? La doctrina, sí, la doctrina. La doctrina, fuente formal del derecho. Y es la doctrina como tal, la ciencia del derecho. Sí, en serio, la doctrina es la ciencia del derecho. ¿Por qué? Porque contiene lo que es la esencia del derecho. Es la descripción, la explicación y predicción del derecho. En otros términos, es la doctrina el estudio científico del derecho. Así es el estudio científico del derecho, la doctrina. Así de sencillo. Es la doctrina del derecho como tal. Es decir, aquí vemos nosotros que en el sistema jurídico romano-germánico, especialmente en su etapa de formación, la formación del derecho que el día de hoy tenemos fue su fuente formal principal. Obviamente esto es algo importantísimo que estamos nosotros viendo y recordando al respecto. En la actualidad, obviamente, tenemos que decir que la principal fuente del derecho escrito positivo, obviamente, es la ley. Obviamente es la ley, pero bueno, entonces aquí nosotros tenemos en cuenta ese aspecto importante de lo que es la doctrina. Pero también la doctrina representa ese resultado de una actividad especulativa de los particulares, es decir, de las personas que han aportado con sus ideas al engrandecimiento y al reconocimiento de lo que es hoy día esa ciencia jurídica que nosotros llamamos derecho. Esos particulares, por supuesto, cuyas conclusiones, obviamente, opiniones, podemos llamarla de esa manera, carecen, obviamente, de fuerza obligatoria. Eso es algo cierto, la doctrina del derecho. ¿Tiene doctrinario? Sí. Por más que escriben 50 libros sobre un tema al respecto, obviamente, aunque escriban 50 cosas, no tiene esa fuerza coercitiva, no tienen esa fuerza obligatoria. Es decir, pueden ejercer, puede que sus ideas ejerzan. Deme un segundito, por favor, el internet, por favor. Ahora sí, ya hemos vuelto. Mil disculpas, el internet nos juega chueco, ya. Bueno, es algo que sabemos, ¿no? Pero ya estoy tratando de tomar recaudos, estar al lado del router, pero bueno, ya que se va a hacer el internet en Bolivia, ya es un desastre. En especial el internet que yo uso, Access, así que bueno, esta vez estamos así. Entonces, decíamos, claro, que la doctrina son esos pensadores doctrinarios que van a dar ideas.
escriben libros, tratados, proyectos de ley, códigos, proyectos de código. No digo que sea ley formal o código formal, pero que pueden, pero no son obligatorias. Puede haber tratados sobre X punto que no va a tener influencia a no ser que la propia ley o las autoridades encargadas de aplicarla así lo establezcan. Ahí la doctrina va a representar la fuerza. Según García Maínez, se da el nombre de doctrina, ¿sí?, a los estudiosos de carácter científico que los juristas realizan acerca de lo que es el derecho. Ese derecho, por supuesto, que los juristas van a establecer esos juristas van a darnos una idea de lo que tendría que tener el derecho y cuando sea recogido por el derecho, la doctrina es fuente. Caso contrario, claro, obviamente, para nosotros es una fuente del derecho, pero no va a ser obligatoria ni coercitiva por si acaso. Luego tenemos los principios generales del derecho. Así es, tenemos los principios generales del derecho. Otra fuente del derecho, los principios generales del derecho. Para los juristas, los principios generales del derecho son obviamente fuentes formales del derecho. Lo son. Son fuentes también. Entonces estamos viendo, recapitulando un poquito, la ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina y en este momento principios generales del derecho. Ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. Entonces, eso es un aspecto que estamos viendo en este preciso instante. De acuerdo al Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, principio es el primer instante del ser, de la existencia, de la vida. A nivel general, principio, obviamente. Principio es la razón, fundamento, origen, causa primera, fundamentos o rudimentos de una ciencia o arte máxima. Una regla significa una regla suprema, máxima. Norma o guía, máxima es una norma suprema. Norma o guía, eso es lo que es un principio que estamos obviamente viendo acá para lo que es este punto de los principios generales del derecho como una de las fuentes del derecho. Entonces, los principios generales del derecho son la razón y los fundamentos filosóficos y teóricos del derecho que sirven de inspiración para la creación y la justa aplicación del derecho. Así es. Obviamente los principios generales del derecho son esa razón, esos fundamentos filosóficos, teóricos que van a nutrir al derecho. ¿Para qué? Para que diga algo que a nosotros obviamente nos interesa, que van a servir de inspiración para la creación y una justa aplicación de lo que es ese derecho. El derecho a nivel general, por supuesto. Entonces, vamos a ver algunos principios generales del derecho. Ya habíamos visto anteriormente, estoy retrocediendo, por favor, 10 principios generales del derecho. Sí, los 10 principios generales del derecho, ya habíamos visto. El derecho nace del hecho, lo accesorio sigue la suerte, lo principal, lo que no está prohibido está permitido, el género se deroga por la especie, quien puede lo máximo puede lo menos, el primero en tiempo es primero en derecho, por ejemplo, que nadie está obligado a lo imposible, que donde no hay ambigüedad no cabe ninguna interpretación,
donde así de sencillo, y quien sabe y consciente no recibe injuria ni es engañado. Pero ahora, claro, estos son 10 principios generales, pero ahora, si nosotros estamos viendo este punto de acá, tenemos que ver algunos de, obviamente, los importantes principios del derecho que, ojo, miren ustedes, son la razón y los fundamentos filosóficos y teóricos del derecho, que sirven para crear y la justa aplicación del derecho. Vamos a ver un par de ellos que han servido al derecho hasta el día de hoy, que han servido al derecho hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para todo lo que es ese derecho, para toda la aplicación universal, por supuesto, de lo que estamos hablando, que es derecho. Así de sencillo, para eso. Entonces, obviamente, ahí nos damos cuenta de, con estos ejemplos, ¿para qué? ¿A qué queremos decir con que los principios generales del derecho son esa razón, son esos fundamentos que han servido para crear derecho y para aplicarlos de una manera justa? Bueno, veamos. Von Feuerbach, así de sencillo, autor de la fórmula nullum crimen nulla pena sine previa legge penali. Así es. Von Feuerbach. Él estableció un principio que el día de hoy todo el ordenamiento jurídico de los países lo recoge. Bolivia no es la excepción. Bolivia no es la excepción. Esto es lo que nosotros llamamos y conocemos como el principio de legalidad. Principio de legalidad, así es. Principio de legalidad. No hay delito ni pena sin ley previa que lo establezca. Así es, no hay delito ni habrá pena sin ley previa que lo establezca. Ligado también a lo que no está prohibido, está permitido. Que ese es un punto que se ve bastante en lo que es materia penal. Que imagino también ustedes están viéndolo con el docente respectivo. Si una acción no está en Bolivia tipificada en el Código Penal, es una acción que tú si realizas no puede el Estado sancionarte por algo que el propio Estado, quien es dueño de la sanción y que está llamado a sancionarte, no lo establece para ser sancionado. Un aspecto sencillo, un aspecto absolutamente básico. Así de directo y sencilla son las cosas. Entonces, ahí tenemos ese aspecto importante en cuestión. Lo que no está regulado no puede ser sancionado. No hay delito ni pena sin una ley previa que lo establezca. Este es aspecto elemental dentro de lo que es una de las bases del derecho penal. Y así tiene que ser. Nadie puede ser sancionado por algo que no está considerado ni catalogado como delito por el propio Estado, que es el que me va a sancionar a los fines prácticos, a los fines reales, a los fines verdaderos. Simple y llanamente, ese es el aspecto importante en este punto de von Feuerbach, que fue el que estableció este principio que ahora se conoce como el principio de legalidad. Ahora se lo conoce como el principio de legalidad. Obviamente, vigente en el país. Vigente en nuestro país. Entonces, este es un punto importante dentro de lo que es un ejemplo de cómo uno de los principios generales del derecho
que son la razón, los fundamentos filosóficos y teóricos del derecho, inspiraron a crear derecho y que se aplique justamente, o sea, de manera justa, a eso me refiero. Otro principio, principio de la presunción de inocencia. Es cierto, muy violado y vulnerado en el país, pero bueno, ya no tocaremos más fondo que ese comentario que estoy realizando. Ese principio de presunción de inocencia empezó como un principio, ahora está establecido en la constitución política del Estado, en las normas penales, no solamente de Bolivia, sino también de los países del mundo. Se presume la inocencia del inculpado mientras no se pruebe su culpabilidad. Es decir, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y esa demostración de lo contrario ya es un principio jurídico penal y también establecido en la Constitución Política del Estado como una regla, y solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestra la culpabilidad, una persona recién tiene que ser sancionada. Ahí recién el Estado le da una sanción, pero no basta una sanción así por así. No, tiene que ser una sanción fundada, obviamente, en una sentencia que tenga autoridad de cosa juzgada. Una sentencia en cosa juzgada. Entonces, estos principios como fuentes formales del derecho ya están legislados, ya están en la Constitución, ya están en la ley. Entonces, son fuentes formales del derecho. ¿Están en la Constitución regulados? Sí. ¿Están en la ley? Por supuesto que sí, claro. La ley penal sustantiva, que es el Código Penal. Entonces, ahí ya está, sí, claro. Claro que sí, ahí ya se encuentran. Ahí están. Así que bueno, sigamos. Entonces, por otro lado, las fuentes formales se agrupan o clasifican en generales, fuentes formales generales, fuentes formales particulares. Y son generales las que originan normas jurídicas para un número indeterminado de personas, es decir, para el común de las personas. Así de sencillo, así de simple. Es decir, las fuentes formales, la formalidad del caso, claro, normas generales, es decir, para un determinado indeterminado número de personas. Para un indeterminado número de personas. Es decir, una generalidad. Por ejemplo, ya sabemos que la Constitución es una ley general. Sí, eso ya tenemos una absoluta idea de que la Constitución política del Estado es una ley general. Un código penal, un código civil, pero al mismo tiempo hay fuentes particulares que producen normas individualizadas, cuyas disposiciones alcanzan a una o varias personas siempre nominalmente identificadas. Las fuentes formales particulares. Claro, nosotros sabemos que hay leyes generales y leyes particulares. Nosotros sabemos que hay leyes generales, desde la Constitución, pasando por el Código Penal, el Código Civil Boliviano, inclusive, por ejemplo. Pero también sabemos bien que hay ciertas normas que no es para todos. Por ejemplo, la ley del servicio militar. Sí, la ley del servicio militar. Nosotros sabemos que en Bolivia el servicio militar es obligatorio. Para los varones, por supuesto. La ley del servicio militar es obligatorio. Si alguien es mujer, ya sabe que no está obligada a hacer el servicio militar y que también hay una edad para hacer el servicio militar, por supuesto. Entonces, obviamente es una ley dirigida a cierto segmento de la población boliviana, es decir, a una
Particularidad que está previamente identificada. A eso nos referimos cuando hablamos de una fuente general. No, una fuente formal particular. Fuentes formales generales. Se reconocen como fuentes formales del derecho a las siguientes que hay que explicar, es decir, la forma. No se olviden, fuentes formales, esa forma del cómo creamos algo, cómo aprobamos algo. A eso, por favor, nos referimos. Hay un proceso constituyente que sí vamos a explicar. Hay un procedimiento legislativo que también hay que explicar. Un procedimiento consuetudinario, por supuesto que sí. Y obviamente lo que hay es un procedimiento también que es reglamentario. Entonces vamos a empezar una por una. Proceso constituyente. Así es. Proceso constituyente. Proceso constituyente. Primero, es la fuente primigenia y general del derecho. Es una fuente importantísima, porque esta fuente formal llamada proceso constituyente, nos va a traer consigo una nueva constitución política del Estado, una nueva ley de leyes, una nueva superley, cuyas normas obviamente confieren validez, y esa constitución va a dar el lineamiento básico a toda la legislación del país. Una constitución, por si acaso, de manera formal, porque estamos obviamente viendo fuentes formales, viene de un proceso constituyente. Así es, viene de un proceso constituyente. Así de sencillo. Viene de ese proceso constituyente. Entonces, ahí vemos ese aspecto importante. Ahora, dentro de lo que es ese proceso constituyente, que va a dar consigo a la primera ley formal de todas, que es esa constitución política del Estado, la primera de las leyes, la ley fundamental del ordenamiento jurídico boliviano, la ley de leyes, nos encontramos con que si hablamos de un proceso constituyente, segundo, por favor, ya. Si hablamos de un proceso constituyente, es evidente que tenemos que hablar de una asamblea constituyente, que ya Bolivia tuvo una asamblea constituyente del año 2006 al 2008. 2006 al 2008. Y obviamente el 25 de enero del 2009, los bolivianos fuimos consultados si queríamos o no la actual constitución política del Estado, y por ende tenemos la actual constitución política del Estado en vigencia. Así de sencillo, en vigencia. Así nomás. Entonces, la Asamblea Constituyente es un espacio de deliberación cuya finalidad es reunir a representantes que la misma sociedad ha elegido. ¿Para qué? Para que discutan, elegidos por voto, por supuesto, quienes luego de discutir, llegar a un acuerdo, redactan el texto de una nueva constitución política del Estado. ¿Para qué? Para dejar sin efecto la anterior constitución política del Estado. Pero una vez que la Asamblea Constituyente redacte este texto, se disuelve, porque su tarea no es más que esa, y el texto es sometido a un referéndum para que el pueblo decida si se la acepta o no, la rechaza o no. Hay dos tipos de asamblea constituyente. Primero, la no institucionalizada, aquella asamblea constituyente que obviamente nació de forma espontánea, no tenía ninguna regulación previa, no estaba contemplada en el ordenamiento jurídico de ese país, pero por la necesidad social nació. Por ejemplo, el caso de Francia.
Francia hubo una revolución francesa el 14 de julio de 1789. Tumba la monarquía y se establece un Estado republicano francés. Y obviamente se convoca una asamblea constituyente para definir el destino de ese país. Claro, que adoptaba una república, luego viene Napoleón, pero esa es otra historia aparte. Pero no estaba regulada, no estaba contemplada, no estaba establecida, no era una institución esa asamblea constituyente en Francia, por supuesto, porque ahí había monarquía. Pero también hay la asamblea constituyente institucionalizada, que está establecida o contemplada en la propia constitución. Hay una ley específica que le da atribuciones a esa asamblea constituyente. Y ese es el caso boliviano, por supuesto. El año 2006, como indicaba hace segundos atrás, se inicia una asamblea constituyente que dura hasta el 2008. La constitución establecía los aspectos absolutamente generales de la Constitución, pero había una ley específica, una ley especial, la número 3364 de convocatoria Asamblea Constituyente, donde estableció esa ley que el pueblo iba a elegir a 255 asambleístas constituyentes. ¿Por qué es una ley especial? Porque reguló el funcionamiento de esa asamblea que está institucionalizada por la Constitución. Y si hay que convocar a otra el día de mañana, bueno, se requerirá una nueva norma jurídica, es decir, una nueva ley para tal efecto. Procedimiento legislativo. Es un conjunto de actos mediante los cuales los órganos del Estado participan en la función legislativa, aprueban las normas, aprueban las leyes que son obligatorias a nivel general. Es decir, ¿esto qué implica? Que la norma creada por la legislación en el procedimiento legislativo es la ley. Así de sencillo. ¿Hay obviamente un legislativo? Sí, claro que lo hay. Hay un procedimiento. El artículo 163 de la Constitución Política del Estado es el que regula ese procedimiento respectivo. Primero, que hay un proyecto de ley que presentan los asambleístas en cada una de las cámaras, porque Bolivia obviamente es un país que tiene dos cámaras, una cámara alta llamada Senado, una cámara baja llamada Diputados. Entonces, se inicia tratamiento en la cámara donde el parlamentario o legislador ha presentado. Hay comisiones que van a estudiar esa ley, ese proyecto de ley, sí. Pero si es presentado por otra iniciativa, se envía a la Cámara de Diputados para que lo envíe a la comisión o comisiones. Ustedes, por ejemplo, los que hagan tesis, tienen que entender que ustedes tienen que hacer anteproyecto de ley, no proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley lo presentan los asambleístas, diputados y senadores. Y ustedes como ciudadanos van a presentar anteproyectos de ley. Y cualquier anteproyecto de ley, ya sea tu tesis, tienes que presentarlo a la Cámara de Diputados, no a otra. Aquí hay ahora iniciativa legislativa, claro, modificar, por ejemplo, el tema de autonomía, descentralización, crear una provincia, crear un departamento, todo eso va a la Cámara de Senadores. Ahora, cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones respectivas, pasa al plenario, es decir, a la totalidad de tu Cámara. Son 36 senadores. 130 diputados, no te olvides. Entonces ahí se discute en grande y detalle. En grande si el proyecto es en su totalidad aprobado o no. Y en detalle es lo que se llama artículo por artículo. Ahora, el proyecto aprobado por la Cámara de Origen, donde se inicia, aquí tenemos una foto del legislativo, será remitido a la otra Cámara. La otra Cámara es la Cámara que revisa. Hay una Cámara de inicio, una Cámara de Origen y la otra va a ser la cámara revisora. Son dos cámaras en Bolivia. En una va a iniciar, sí. En otra va a revisarse, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una cámara de origen donde se aprueba el proyecto de ley y la cámara revisora también lo aprueba, bueno, mandemos al órgano ejecutivo para que el ejecutivo la promulgue. Pero si la cámara revisora enmienda o modifica tu proyecto, se considera aprobado si la cámara de origen acepta esas enmiendas. Caso contrario, las dos cámaras, si no se ponen de acuerdo, se reúnen
¿Para qué? Para deliberar en plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el Pleno. 130 diputados más 36 senadores. En caso de que pasen 30 días y la Cámara Revisora no se vaya a pronunciar, bueno, se considera en el Pleno también. Y si es aprobado, hay que remitirlo al Ejecutivo, porque el Ejecutivo lo va a promulgar. Firma el presidente y sus ministros de Estado. Pero ¿qué pasa si ha sido rechazado? Rechazado por el propio legislativo, que ha dicho no lo vemos necesario. Bueno, la siguiente legislatura es la que va a tomar en cuenta ese aspecto de qué se va a hacer acá. Ahora, la ley sancionada por el legislativo y obviamente remitida al ejecutivo, el presidente tiene 10 días hábiles para dar alguna observación o para de una vez promulgarla y que se publique. Y ojo, la norma es válida desde el día de su publicación. Si las observaciones del ejecutivo fueran a la asamblea, si estuviera en receso, pues hay una comisión que va a estar trabajando y hay que remitirla. Si el legislativo ve que lo que el presidente o el ejecutivo ha observado, obviamente modifica y la devuelve al ejecutivo. Pero caso contrario, si el legislativo dice, no, el presidente de Bolivia no tiene razón en su explicación, bueno, el presidente del legislativo lo va a promulgar y el presidente del legislativo no es otro más que el vicepresidente del Estado. Así de sencillo. Y la ley que no sea observada dentro de este plazo, el presidente del Estado promulga. Lo que no sea promulgado, lo promulga el presidente legislativo, que es el vicepresidente del país. Así de sencillo y así de directo. Ahora, la ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata y es válida desde el día de su publicación en la Gaceta. En la Gaceta. Ahora, la ley es de cumplimiento obligatorio desde el día en que se publica, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. Les doy un ejemplo. Si ustedes revisan el Código de Procedimiento Penal, si lo digo así, ese código no fue vigente desde el día en que se publicó, porque ese mismo código estableció ese mismo código cuándo iba a ser su entrada en vigencia. Eso puede establecer la norma jurídica, sí, señores. De manera inmediata a su publicación es válida o desde el momento en el que se establezca una fecha diferente, un plazo diferente, como es el Código de Procedimiento Penal, por si acaso. Ahora, procedimiento consuetudinario en una unidad anterior, ya sabemos, ha sido explicado el derecho. En derecho, la costumbre es fuente del derecho. Y el reglamentario. ¿Qué pasa con esa ley? Esa ley necesita un reglamento, claro. Esa ley va a necesitar un reglamento, por supuesto que sí. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Va a necesitar un reglamento. La ley la hace el legislativo. Así es, la ley la realiza el legislativo. Pero ¿quién la va a reglamentar esa ley? Pues el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo boliviano, compuesto por un presidente, por un vicepresidente, por los ministros, son las autoridades del órgano ejecutivo. Pero ojo con lo que voy a decir. El vicepresidente de Bolivia, así es, el vicepresidente de Bolivia es el único que tiene 2 pies en cada uno de los órganos. Un pie en el legislativo, porque obviamente el vicepresidente es el presidente del legislativo,
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero al mismo tiempo el vicepresidente es el segundo detrás del presidente en importancia del cargo. Ahora, ¿se aprueba la ley? Sí, entonces hay que hacer un reglamento y el reglamento se aprueba con decreto supremo. Se llama decreto supremo, pero en realidad es un reglamento, así lo dice la doctrina, cuando reglamenta una ley. Pero resulta que también el presidente puede, con los ministros de Estado, aprobar un decreto supremo que no tendrían que suplir a la ley, pero que establecer ciertos aspectos de importancia y no abusar de los decretos, por supuesto. Ahora, fuentes formales particulares. Las sentencias es la primera fuente particular. ¿Por qué? ¿Por qué se llama particular? Porque no es general. No es general. No es para nada general. La sentencia se da en un caso donde hay un demandante y un demandado. Entonces obviamente hay un proceso judicial que termina con una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, correcto, y ya está. Un caso A, un caso B. No, una parte A y una parte B. Resolución administrativa. Se dicta en los ministerios que son parte del órgano ejecutivo del Estado boliviano, donde ahí por supuesto hay una máxima autoridad. Esa máxima autoridad es el ministro de Estado. Y ese ministro de Estado va a dictar una resolución administrativa en un caso particular. Por ejemplo, cuando ustedes defiendan y aprueben su examen de grado, su tesis o lo que están realizando como graduación, cada uno de ustedes va a tener una resolución. No administrativa, sí ministerial, que podemos decir que para este ejemplo práctico va a ser real y verdadero. Una resolución administrativa o una ministerial, que es también una situación particular, porque es una norma, pero de manera particular. La autonomía de la voluntad, obviamente, eso es algo que es particularísimo, señoras y señores. Aquí no hay ningún tipo de duda al respecto, por supuesto. Un gran ejemplo de eso, los contratos. Porque la autonomía de voluntad de las partes crea una norma jurídica, quieras o no, individual, que da un sentido jurídico específico y concreto a la conducta de las partes. Las partes tenemos derecho a relaciones, sí, a relaciones particulares entre nosotros. ¿Con un impacto legal? Claro que sí. ¿Con fuerza de ley? Sí. Por ejemplo, el contrato, que el contrato obviamente es ley entre partes. Ahí tenemos un ejemplo claro. Es ley entre partes. Es ley entre partes. Y ya finalmente, en la recta final, fuentes de validez. Una norma jurídica es válida cuando existe como tal dentro de un ordenamiento jurídico. Y ello ocurre cuando ha sido creada de acuerdo con una serie de requisitos formales que la doctrina establece como válidos. Dentro de eso, tenemos los siguientes. Uno, cuando la norma ha sido creada en la forma y siguiendo el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico para la creación de normas. Hemos visto hace rato el procedimiento parlamentario o otros procedimientos, por si acaso. Conforme a este criterio, serán válidas todas aquellas normas jurídicas que han sido creadas en la forma establecida por las disposiciones que estructuran esos procesos que estábamos viendo en esta noche, llamadas fuentes del derecho. Entonces será válido todo aquello que ha seguido ese respectivo procedimiento. Como inciso A. Como inciso B, cuando, además de seguir la forma y el procedimiento establecido, la norma en cuestión ha sido dictada por la autoridad competente. Eso es algo absolutamente importante. Sí o sí, además de seguir la forma y el procedimiento que hemos explicado y que está en la Constitución, y que luego pasaré las diapositivas a este grupo, y obviamente el video grabado a lo que es YouTube,
la norma en cuestión fue dictada por la autoridad competente. Ya nosotros sabemos que hay un procedimiento de legislativo. Ese legislativo a través de sus autoridades. Hay un presidente de la Asamblea Legislativa, pero también el presidente de ambas cámaras. Y quiera sea o no, hay un procedimiento donde hay un presidente del Estado que es el que va a promulgar la ley con carácter previo a su validez. Con carácter previo a lo que es su validez. Además, entonces, no nos olvidemos, estamos viendo obviamente las fuentes de validez. La primera, cuando ha sido creado en la forma y siguiendo el procedimiento que está establecido por el propio ordenamiento jurídico para crear normas. B, cuando además de eso ha sido dictada por una autoridad competente, ha sido dictada por una autoridad competente. C, coherencia, ya que para que una norma sea válida, no solo es que tiene que ser promulgada por los órganos correspondientes, aprobada por ellos y siguiendo el procedimiento, sino que la idea cuál es, que el contenido no puede ser contrario ni oponerse al de otras normas de rango superior. Por ejemplo, un decreto no puede estar jamás por encima de una ley. Y mucho menos un decreto no puede estar por encima de la constitución política del Estado, ni la ley tampoco estar por encima de la constitución política del Estado, porque eso se trata lo que es la base del ordenamiento jurídico boliviano. Así de sencillo. No puede ser así. No puede ser así. Así que ese es un detalle absolutamente importante. Y bueno, llegamos a la etapa final y en este momento, si hay consultas, dudas, comentarios, por favor, adelante. En esta hora de la noche, adelante, por favor, como se dice de una vez. Somos todo oídos. Adelante, por favor.